Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 1274. Jaja, no tienes idea de lo alto que están los cielos. La cara del hombre de un solo brazo se puso extasiada, su cuerpo ardiendo con llamas doradas que iluminaban completamente la región circundante. Tuish. En un destello dorado, el hombre con un solo brazo disparó hacia el dragón serpiente destrucción negra como si su cuerpo fuera una espada afilada. Desde el punto de vista del hombre con un solo brazo, lo único que podía amenazarlo era el dragón serpiente destrucción negra. Si pudiera matarlo, todo estaría arreglado. Un experto en refinamiento del cuerpo, experto en metal y fuego. El dragón serpiente destrucción negra se volvió sombrío. Si se enfrentaba a un dios antiguo ordinario, confiaba en que podría luchar hasta un punto muerto, pero este hombre con un solo brazo tenía una línea de sangre de nivel extremadamente alto y también había refinado su cuerpo. Además, tenía la agudeza del elemento metal y el poder explosivo del elemento fuego. Estaba ofensivo y la defensa en un paquete aterrador. Sería muy difícil para el dragón serpiente destrucción negra desafiar a esta persona que tenía un nivel de cultivo por encima de sí mismo. ¡Bum! El dragón serpiente destrucción negra activó inmediatamente su línea de sangre de la raza del dragón destrucción. Bolas de destrucción llama del dragón estalló entre sus escamas. Si no eres un dios antiguo, ¿qué importa tu línea de sangre? Los ojos del hombre de un solo brazo estaban fríos mientras golpeaba. Su puño estaba revestido de metal dorado y hervía de llamas doradas. Destruction Dragon Blast. El Black Destruction Serpent Dragon extendió sus garras y cortó al hombre con un solo brazo. ¡Bum! ¡Bang! Los dos se enfrentaron, pero fue el dragón serpiente destrucción negra el que fue arrojado hacia atrás varias docenas de pies. Todo su cuerpo estaba hecho jirones, pero afortunadamente, su cuerpo del dragón de la destrucción curó rápidamente sus heridas. El hombre de un solo brazo estaba tan firme como una montaña. A pesar de que su puño y brazo todavía estaban cubiertos de brasas de Destruction Dragon Flame, su línea de sangre especial y su cultivo los extinguieron rápidamente. Maestro. El dragón serpiente destrucción negra estaba algo confundido. ¿Por qué Zhao Fen no había atacado todavía? Este chico probablemente esté planeando huir tan pronto como comience a luchar en serio contra este poseedor de la línea de sangre Destruction Dragon Race. El hombre con un solo brazo era bastante cauteloso con Zhao Fen. A alguien del nivel de Zhao Fen, sin técnicas poderosas, le resultaría muy difícil hacerle daño. Una vez que el dragón serpiente destrucción negra comenzó a mostrar signos de pérdida, Zhao Fen probablemente huiría. Por lo tanto, necesitaba deshacerse del dragón serpiente destrucción negra lo más rápido posible. Déjame enviarte en tu camino. El hombre con un solo brazo miró al dragón serpiente destrucción negra, y una energía mundana pesada y abrasadora comenzó a resonar por los cielos. La tierra por un radio de decenas de miles de li se hundió de repente, y luego, toda esta tierra se convirtió en un mar de llamas doradas. El cuerpo del hombre de un solo brazo también sufrió una transformación masiva. Su cuerpo se convirtió en un gigante feroz, todo su cuerpo cubierto de brillantes escamas doradas. ¡Bum! En este momento, el dragón serpiente destrucción negra se vio obligado a ser cauteloso y llevar su línea de sangre de la raza dragón destrucción al límite. El cielo cae, la tierra se rompe. El monstruo de escala dorada disparó con una velocidad increíble para aparecer sobre el dragón serpiente destrucción negra. Su enorme garra reunió una fuerza que podría pulverizar casi todo y se estrelló. ¡Bum! ¡Bang! Cuando el hombre de un solo brazo convertido en gigante aterrizó en el suelo, la tierra tembló y oleadas doradas de fuego se extendieron en todas las direcciones. No está bien. No puedo bloquearlo. El dragón serpiente destrucción negra hizo una mueca. El hombre con un solo brazo estaba tratando de terminar la batalla rápidamente, activando su línea de sangre y usando una habilidad de combate para acabar con el dragón serpiente destrucción negra de un solo golpe. Si sufriera la peor parte de ataque, ni siquiera la línea de sangre de la Destruction Dragon Race podría salvarlo. Incluso si no estuviera muerto, estaría tan herido que sería incapaz de luchar.
Pero en este momento, recibió la orden de Zhao Feng. Ataca con todo tu poder. El miedo en la cara del dragón serpiente destrucción negra desapareció instantáneamente. Aliento del dragón de la destrucción. Al circular completamente su línea de sangre, el dragón serpiente de la destrucción negra escupió una llama divina prohibida de negro y rojo. ¡Bum! Esta enorme bola de llamas negras y rojas, un sol abrasador que incineraría todo, voló hacia el hombre con un solo brazo. Un truco insignificante. Lo destrozaré en pedazos. El hombre con un solo brazo no tuvo miedo al tratar de aplastarlo rápidamente. Pero en este momento, notó algo extraño. En silencio, una onda de intención de los ojos apareció sobre su pecho. De repente, un rayo blanco cegador salió de este vórtice. Era más alto que un hombre y exudaba la terrible energía de Tribulation Lightning. Swish. El enorme rayo blanco de un rayo se extendió directamente sobre la cintura del hombre, abriéndole el estómago. Ah, sinvergüenza desvergonzada, emboscarme. El impulso del hombre de un solo brazo se desmoronó al instante, e incluso la habilidad que se había estado preparando para usar sufrió una caída drástica en el poder. Butch. BZZZ. La porción cortada de la cintura del hombre comenzó a conectarse de nuevo. Después de todo, él era un experto en refinación corporal, por lo que poseía una prodigiosa capacidad de defensa y recuperación. Kaboom. En este momento, la destrucción negra dragón destrucción serpiente dragón aliento golpeó al hombre con un solo brazo. ¡Ah! Los gritos dolorosos del hombre se podían escuchar desde ese sol negro y rojo. El corte del ojo del rayo de la tribulación de Zhao Feng solo había cortado el cuerpo del hombre, pero no había infligido mucho daño real. Sin embargo, mientras aún se estaba recuperando, las llamas del dragón destructivo del dragón serpiente destrucción negra invadieron su cuerpo, lo que alteró por completo la naturaleza de la situación. Las llamas del dragón de la destrucción del dragón serpiente de la destrucción negra ya eran extremadamente poderosas, y ahora que podían entrar en el cuerpo del hombre de un solo brazo a través de su herida abierta, uno podía imaginar fácilmente el daño infligido. ¡Bum! ¡Bang! El hombre con un solo brazo salió disparado de esa bola negra de llamas destructivas, pero por ahora, el poder de su habilidad de Aven Falls, Earrens era tan débil que no representaba una amenaza para el dragón serpiente destrucción negra. Este niño tiene la túnica de espacio-tiempo, por lo que puede usar la intención espacial, pero también puede controlar la energía de la tribulación del rayo. El hombre de un solo brazo estaba extremadamente abatido. No había predicho nada de esto. Su Pearl Binding Pearl estaba restringiendo la intención espacial de Zhao Feng, pero dado que Zhao Feng llevaba la túnica de espacio-tiempo de calidad suprema, estas restricciones eran inútiles. Además de eso, Zhao Feng tenía control sobre la energía de Tribulation Lightning, y fue capaz de usar técnicas de línea de sangre del ojo Space para enviar directamente esos ataques a su cuerpo para romper su defensa. El maestro realmente sabe cómo aprovechar una oportunidad. El dragón serpiente destrucción negra sonrió mientras se transformaba en una llama negra para mantener el asalto al hombre con un solo brazo. ¡Bum! ¡Bang! ¡Crash! El un solo brazo se recuperó de sus heridas mientras luchaba ferozmente con el dragón serpiente destrucción negra, pero aún tenía la ventaja. Es hora de atacar. Zhao Feng condensó dos alas doradas detrás de sí mismo y lentamente se acercó al campo de batalla. Al alcanzar el nivel del dios antiguo, hace mucho tiempo había perdido la ventaja de su cuerpo refinado. Ni siquiera sería capaz de recibir un golpe de un verdadero experto en refinación del cuerpo del dios antiguo. Después de todo, el cuerpo del relámpago sagrado solo estaba destinado a ser cultivado hasta el dios verdadero de rango 4. Por lo tanto, mientras lucha contra este hombre con un solo brazo, Zhao Feng no lo atacaría desde cerca. Palma de relámpagos de la tribulación de 5 elementos. Zhao Feng reunió todas sus fuerzas y disparó un ataque a larga distancia al hombre de un solo brazo. ¡Bum! ¡Bang! La enorme palma del rayo de Zhao Feng golpeó al hombre con un solo brazo, enviando un dolor entumecedor a través de su cuerpo. ¡Maldición!
Este niño solo podría ser un dios verdadero de rango 6, pero su energía de intención es poderosa, e incluso tiene energía de tribulación relámpago. El hombre con un solo brazo hizo una mueca. Peor aún fue que Zhao Fen no se estaba acercando y estaba atacando desde detrás del dragón serpiente destrucción negra. Pero todavía se ha acercado un poco más al campo de batalla. Podría encontrar una oportunidad para atacarlo directamente. El hombre con un solo brazo comenzó a desarrollar un plan. Boom. Bang. Crash. Con las ventajas conferidas por su cuerpo y línea de sangre, el hombre con un solo brazo logró mantenerse al día con Zhao Fen y el dragón serpiente destrucción negra. Al mismo tiempo, se estaban moviendo a altas velocidades para evitar el corte del ojo del rayo de la tribulación de Zhao Fen. En un momento determinado, Zhao Fen terminó estando demasiado cerca del hombre con un solo brazo. Muere, Zhao Fen. Rugió el umbrazo cuando un punzón dorado apareció en su mano. Cuando apareció este punzón, el aire pareció llenarse repentinamente con innumerables rayos de luz cortantes, cortando el mundo entero en pequeños pedazos. ¡Boom! Swish. El hombre con un solo brazo explotó de repente con su fuerza reunida y disparó hacia Zhao Fen en una luz dorada abrasadora. No está bien. Un arma divina de alta calidad. El dragón serpiente destrucción negra hizo una mueca. El hombre con un solo brazo nunca había atacado a Zhao Fen anteriormente, pero eso fue porque no estaba acostumbrado a su nivel de velocidad. Si atacaba, tenía que estar absolutamente seguro de que podía matar a Zhao Fen. El punzón dorado del hombre de un solo brazo desató un deslumbrante resplandor dorado cuando se fusionó con él para convertirse en una pirámide invertida. Muere, mocoso. El hombre de un solo brazo sonrió con entusiasmo. Su velocidad en el momento de la explosión fue increíblemente rápida, y el alcance de su ataque fue tan grande que no había forma de que Zhao Fen pudiera esquivarlo. Su cultivo de dios antiguo de rango 7 junto con su arma de alta calidad seguramente matarían a Zhao Fen. Me parece que eres el que busca la muerte. Zhao Fen ni siquiera intentó esquivarlo. ¡Boom! Zhao Fen dejó de ocultar su cultivo y explotó con el poder de un dios antiguo de rango 7. Incluso un dios antiguo de rango 7 morirá. Después de su conmoción inicial, el hombre con un solo brazo sintió un deseo aún mayor de matar a Zhao Fen. Finalmente entendió por qué Zhao Fen era tan valiente. Fue porque ya era un dios antiguo. Pero Zhao Fen acababa de entrar en el nivel del dios antiguo. Todavía había una gran brecha entre él y el hombre de un solo brazo. Swish. Un pequeño escudo púrpura apareció de repente en la mano de Zhao Fen. Este fue uno de los botines que había obtenido al matar al antiguo dios Night Dragon. Aunque su calidad había disminuido un poco, todavía era completamente capaz de bloquear el ataque del hombre con un solo brazo. ¡Boom! ¡Bang! Los dos artefactos divinos se enfrentaron ferozmente. Artefacto divino de alta calidad. La expresión del hombre de un solo brazo se atenuó. No esperaba que Zhao Fen tuviera un artefacto divino de alta calidad tan pronto después de convertirse en un dios antiguo. Sin embargo, este artefacto divino de alta calidad fue dañado y no era adecuado para Zhao Fen, por lo que a Zhao Fen le resultó muy difícil ejercer todo su poder. Llama del ojo del rayo de la tribulación. El ojo izquierdo de Zhao Fen estalló repentinamente con la energía del rayo destructivo. El hombre con un solo brazo estaba demasiado cerca para esquivarlo. ¡Crac! El ataque del alma inmediatamente causó que el hombre con un solo brazo se mareara y perdiera el control sobre el poder de su cuerpo. Destruction Dragon Blast. El Black Destruction Serpent Dragon desató una serie de ataques contra el hombre con un solo brazo. Tribulación Lightning Eye Slash. Zhao Fen disparó otra técnica de línea de sangre del ojo. Swish. Una hoja de rayo blanco abrió una herida masiva en el cuerpo del hombre con un solo brazo, que se extendía desde la cabeza hasta la cintura. Con esta brecha masiva en la defensa del hombre con un solo brazo, el ataque del dragón serpiente destrucción negra se hizo aún más efectivo. No está bien. Este tipo es un dios antiguo de rango 7 con una línea de sangre de ojo anormalmente poderosa. No es posible para mí matarlo.
Tengo que difundir esta información. El hombre de un solo brazo reprimió su dolor y apresuradamente decidió un plan. Un dios antiguo de rango 7 con un artefacto divino defensivo de calidad suprema ya era extremadamente difícil de matar, y esto ni siquiera estaba considerando la presencia del dragón serpiente destrucción negra. ¿A dónde estás corriendo? Zhao Feng se burló fríamente. Había revelado todos sus secretos, entonces, ¿cómo podía dejar que el hombre con un solo brazo huyera? Zhao Feng disparó otra llama de ojo de relámpago de tribulación desde su ojo izquierdo. Aunque el hombre con un solo brazo ya estaba en guardia, todavía era incapaz de soportar la tremenda cantidad de daño. Su alma sacudida por el dolor, cayó inconsciente. Swish. Zhao Feng activó la túnica del espacio-tiempo y envió al hombre con un solo brazo a la dimensión interna de la túnica. Capítulo 1275. Después de llevar al hombre con un solo brazo a la dimensión de la túnica del espacio-tiempo, Zhao Feng y el dragón serpiente destrucción negra también se dirigieron. Maldición. Estoy en la dimensión interna de la túnica de espacio-tiempo. Después de recuperarse de la técnica de línea de sangre del ojo del alma, el hombre con un solo brazo hizo un balance de su entorno. A su alrededor había un vasto cielo estrellado, mientras que debajo de él había una losa de piedra gris incomparablemente enorme. Había un joven vestido de negro y con cara fría en esta losa, así como un huevo. El joven vestido de negro tenía un aura siniestra y horrorosa, pero su cultivo era demasiado bajo para que el hombre con un solo brazo le hiciera caso. Lo que realmente le sorprendió fue la presencia de ese huevo. Sin embargo, no tenía tiempo para preocuparse por esas cosas en este momento. ¿Dónde planeas correr ahora? Zhao Feng tenía una sonrisa burlona en su rostro. Él era el dueño de la túnica de espacio-tiempo, por lo que podía restringir en gran medida a sus oponentes en la dimensión de la túnica de espacio-tiempo. Pero los enemigos también podrían dañar fácilmente el núcleo de la túnica de espacio-tiempo en esta dimensión y dañar severamente la túnica de espacio-tiempo. Swish. El cuerpo de Zhao Feng brilló, y apareció a la derecha del hombre con un solo brazo y disparó con la palma de la mano. Por otro lado, el dragón serpiente destrucción negra lanzó su propio ataque destructivo. ¡Qué poderosa supresión! El hombre con un solo brazo hizo una mueca. Zhao Feng era el maestro de la túnica del espacio-tiempo, por lo que la intención espacial del hombre de un solo brazo estaba extremadamente restringida aquí, y usar la intención del espacio-tiempo estaba completamente fuera de discusión. Kaboom. El hombre con un solo brazo solo podía llevar su cuerpo al límite y defenderse. El marco del Spacetime Robe debería estar en esta losa gris. El hombre de un solo brazo miró hacia abajo. Si pudiera dañar el armazón de la túnica del espacio-tiempo, podría abandonar fácilmente esta dimensión. No pongas una estructura sin sentido. En verdad, podría haberte matado fácilmente afuera, y ahora que estás en la dimensión de la túnica del espacio-tiempo, tienes aún menos poder para resistirte. Zhao Feng fijó su ojo izquierdo en el hombre con un solo brazo y desató una intensa ojo poderosa. Junto con una suprema intención de espacio-tiempo. Spacetime Seal. Un intento de espacio-tiempo que era real e irreal descendió sobre el hombre con un solo brazo. Esto es, espacio-tiempo, técnica de línea de sangre ocular. La cara del hombre con un solo brazo se conmocionó al ver que incluso la velocidad a la que hablaba disminuía. La intención del espacio-tiempo era una intención suprema que era increíblemente difícil de comprender. Por conveniencia, un dios verdadero promedio hundiría su dedo en la intención espacial, pero ni siquiera se preocuparían por la intención del tiempo. Pero en este momento, Zhao Feng estaba usando una técnica de línea de sangre ocular Spacetime. Además, esta técnica de línea de sangre ocular era increíblemente profunda, incluso capaz de restringir a un dios antiguo como el hombre con un solo brazo. ¡Ataca ahora! Gritó Zhao Feng. Aliento del dragón de la destrucción. El dragón serpiente de la destrucción negra activó su línea de sangre y escupió un sol de llama destructiva negra que envolvió al hombre con un solo brazo. La maldición de la muerte. Zhao Wan sacó el bastón de la maldición de la muerte y usó un arte prohibido.
El bastón de la maldición de la muerte, como la túnica del espacio-tiempo, tenía un conjunto de habilidades de combate y artes secretas grabadas dentro de él. El cultivo de Zhao Wan era bastante bajo, por lo que se basó principalmente en el poder de la maldición del bastón de la muerte para dañar al hombre con un solo brazo. Zhao Fen tampoco se detuvo, disparando 3 técnicas de línea de sangre del ojo del alma con su ojo izquierdo. Maldición, voy a destruir tu túnica de espacio-tiempo. La desesperación comenzó a aparecer lentamente en la cara del hombre con un solo brazo. Va a autodetonarse. Zhao Fen supo de inmediato lo que el hombre con un solo brazo estaba tratando de hacer. Sin embargo, dado que estaba sujeto a la técnica de línea de sangre ocular espacetime, incluso la autodestrucción tardó mucho tiempo. Llama del ojo del rayo de la tribulación. Zhao Fen inmediatamente comenzó a reunir la energía del rayo de la tribulación en su ojo izquierdo. ¡Crac! Tribulación retorcida. La llama del rayo explotó en el alma del hombre con un solo brazo, lo que obstaculizó su intento de autodetonarse. El dragón serpiente destrucción negra y Zhao Wan continuaron atacando. Mirada del ojo de Dios. Cuando Zhao Fen se dio cuenta a través de su ojo izquierdo que el de un solo brazo estaba a punto de autodetonarse, usó la técnica de extracción de alma de la línea de sangre del ojo izquierdo. Bajo el sello del espacio-tiempo, el hombre con un solo brazo fue lento incluso pensando en oponer resistencia, haciéndolo mucho más susceptible a este ataque. Por lo tanto, el alma dorada del hombre con un solo brazo lentamente comenzó a ser sacado de su cuerpo. Cuanto más débil se volvía el control del alma sobre el cuerpo, menos posible era detonarse por sí mismo. ¡Bum! ¡Bang! El dragón serpiente destrucción negra y Zhao Wan aprovecharon esta oportunidad para atacar frenéticamente el cuerpo del hombre con un solo brazo, infligiéndole terribles heridas. El efecto del sello del espacio-tiempo está a punto de disiparse. Zhao Fen podía sentir que la determinación del hombre con un solo brazo de resistir se estaba haciendo cada vez más fuerte. Al final, pudo resistir por completo la mirada del ojo de Dios. Entonces vuelve a tu cuerpo. Zhao Fen no pudo evitar reírse mientras detenía la mirada del ojo de Dios. Este hombre con un solo brazo había vivido durante muchos años, por lo que su intención de alma era extremadamente poderosa. Sería bastante difícil extraer su alma. Sin embargo, el dragón serpiente destrucción negra y Zhao Wan básicamente habían terminado de destruir su cuerpo. Incluso si el armado regresara a su cuerpo ahora, le resultaría muy difícil producir una poderosa detonación propia. Maldición. La Blazing Gold Wrath no te perdonará. Gritó furiosamente el hombre de un solo brazo. Su cuerpo estaba tan destrozado que ni siquiera parecía humano. Zhao Fen y los demás podían sentir claramente que la sangre dorada en su cuerpo fluía rápidamente mientras intentaba reparar sus heridas. Incluso si te detonas, no serás una amenaza para mí. Los ojos indiferentes de Zhao Fen miraron al hombre con un solo brazo mientras sonreía juguetonamente. ¿Qué planeas hacer? El hombre con un solo brazo se sintió impotente. Sus heridas fueron demasiado severas. Incluso con su línea de sangre y sus técnicas secretas, necesitaría algo de tiempo para recuperarse. Pero dado que Zhao Fen aún no había hecho el movimiento asesino, estaba claro que todavía tenía la oportunidad de vivir. Semiesclavo. El tono de Zhao Fen indicaba que no había lugar para negociar. Jaja, eres delirante. El hombre con un solo brazo levantó la cabeza y se echó a reír. La raza espiritual y la raza de oro ardiente eran facciones enemigas. Si se sometiera a Zhao Fen, se uniría a la raza espiritual. La raza espiritual definitivamente no estaría de gusto con él, mientras que la raza de oro ardiente definitivamente querría eliminar una desgracia como él. Pero antes de que el hombre con un solo brazo pudiera terminar de hablar, swish. Zhao Fen parpadeó a su lado y activó su ojo izquierdo. Zhao Fen y el hombre con un solo brazo desaparecieron. Un momento después, la pareja apareció en otra dimensión. Esta fue una gama de volcanes. En los picos y alrededor de estos volcanes, se habían construido vastos y majestuosos palacios. ¿Dónde está esto? ¿Por qué me has traído aquí? Gritó el hombre con un solo brazo.
No recordaba haber visto un lugar como este. Precisamente porque temía no era familiar. En este momento, una presión abrasadora y majestuosa descendió. Señor Dios. El patriarca de la raza Aquilín de la llama de sangre apareció junto al hombre con un solo brazo y miró con reverencia a Zhao Feng. Esto es, ¿eres Señor, Dios? El hombre con un solo brazo miró en estado de shock al poderoso patriarca de la raza Aquilín llama de sangre, y luego se volvió consternado hacia Zhao Feng. ¿Por qué un experto aterrador como este llamó a Zhao Feng Lord God? Señor Dios. El hombre con un solo brazo de repente pensó en algo, y luego miró con consternación el ojo izquierdo de Zhao Feng. No lo dejes morir, pero el resto depende de ti, ordenó casualmente Zhao Feng. Sí. El patriarca de la raza Aquilín de la llama de sangre inmediatamente le dio una sonrisa salvaje. Un momento después, la energía majestuosa envolvió al hombre con un solo brazo, congelando su sangre, poder divino y pensamientos, haciéndolo incapaz de resistir. ¿Dónde están las cosas que solicité? Preguntó Zhao Feng. Aquí. El patriarca de barba blanca sacó una pequeña botella roja. Swish. Zhao Feng tomó la botella roja y abandonó el reino de los sueños antiguos, el área del antiguo reino de los dioses desolados donde Zhao Feng y el hombre con un solo brazo habían luchado todavía ardía con llamas negras y doradas. El aura aterradora y el calor terrible hicieron que otras criaturas tuvieran demasiado miedo de acercarse. Swish. El dragón serpiente destrucción negra apareció de repente. El maestro estaba en lo correcto. Realmente hay alguien. El dragón serpiente destrucción negra se fue rápidamente. Mientras peleaba con el hombre de un solo brazo, Zhao Feng había detectado a través de su ojo izquierdo a otros miembros de la Blazing Gold Race. Probablemente eran todos los subordinados de este hombre. Esta fue la razón por la cual Zhao Feng había trasladado la batalla a la túnica del espacio-tiempo. Para mantener ocultas algunas de sus cartas de triunfo. 4 personas estaban escondidas en el perímetro distante de esta área llena de llamas. ¿Quién es ese hombre de escamas negras? No es Zhao Feng y no es el dios antiguo de nuestra raza. Después de que estuvo lo suficientemente lejos del área, Zhao Feng salió de la túnica del espacio-tiempo. Se puso su sombrero blanco con velo y continuó su viaje. ¿Qué está pasando con la raza espiritual? Murmuró Zhao Feng. Mientras atravesaba las facciones bajo el control de la raza espiritual, notó que la atmósfera era anormalmente tensa. Aproximadamente un mes después, Zhao Feng regresó a la raza espiritual. Zhao Feng ha regresado. La aparición de Zhao Feng provocó un alboroto en el discípulo trabajador, el discípulo de la periferia y las regiones internas del discípulo. Zhao Feng, en el futuro, no te vayas solo. Eres un genio vigilado por toda la zona Zilin. Muchas facciones podrían tratar de asesinarte. En el cielo, varios dioses antiguos de la raza espiritual lo regañaron de inmediato. Solo supieron que Zhao Feng se había ido cuando supieron que había aparecido en la tierra sagrada de la vida. Zhao Feng, dentro de un mes, la raza espiritual distribuirá agua sagrada del espíritu puro. Acabas de atravesar, por lo que esta agua sagrada será de enorme beneficio para ti. No te pierdas esta oportunidad, dijo lentamente el espíritu flotante del antiguo dios. Entiendo. Con este comentario casual, Zhao Feng regresó a su residencia. Parece que no aceptó la invitación de la tierra sagrada vida. Los ancianos del dios antiguo intercambiaron miradas en silencio. Cuando supieron que Zhao Feng había aparecido en la tierra sagrada de la vida, su primera reacción fue pensar que Zhao Feng había traicionado a la raza espiritual y había elegido unirse a la tierra sagrada, pero el resultado los tomó por sorpresa. Después de regresar a su residencia, Zhao Feng se estaba preparando para ir a ver a Zhao Yufei, pero pronto se dio cuenta de que había una gran variedad alrededor de su palacio. Estaba claro que Zhao Yufei estaba recluido. Swish. Zhao Feng sacó la pequeña botella roja. Me pregunto cuál es el efecto de la sangre Blood Flame Killing Race. Zhao Feng abrió con impaciencia el tapón, derramó un poco de sangre y se lo frotó en el brazo. Zhao Feng comenzó a cultivarse, haciendo circular la línea de sangre del antiguo diablo de sangre del sol para absorber y refinar esta sangre.
Crac. Al instante, las llamas de color sangre en el cuerpo de Zhao Feng se hicieron 2 veces más grandes. Estas llamas sangrientas se retorcían como si estuvieran luchando y luchando. Mucho tiempo después, la sangre en el brazo de Zhao Feng había desaparecido por completo, sobre lo cual abrió los ojos. Tampoco, pero mi línea de sangre Ancient Blood de Bilsan ha logrado avanzar en 10 lugares. No había muchos tipos de sangre que su antigua línea de sangre pudiera absorber, pero la sangre de la raza Aquilín de llama de sangre era una de ellas. Eso es correcto. La raza espiritual distribuirá el agua sagrada del espíritu puro pronto. Zhao Feng recordó de repente, aunque todavía no sabía qué era este agua sagrada del espíritu puro. Capítulo 1276. Zhao Feng no sabía nada sobre el agua sagrada del espíritu puro, por lo que solo podía preguntarle a alguien más. No conocía a muchos discípulos centrales, así que fue a buscar al discípulo interno Panao. Hermano Zhao, ¿para qué has venido a buscarme? Preguntó Panao con cautela. El ascenso ascendente de Zhao Feng para convertirse en el genio más brillante de la raza espiritual había inspirado un profundo respeto en Panao. Era muy consciente de que existía una gran brecha entre él y Zhao Feng. ¿Qué sabes sobre el agua sagrada del espíritu puro de la raza espiritual? Preguntó Zhao Feng. El agua sagrada del espíritu puro de la raza espiritual se toma mejor después de un gran avance. Entraste directamente en el rango 6 del reino divino celestial, por lo que el efecto del agua sagrada del espíritu puro en ti debería ser varias veces el efecto normal. Panao comenzó a explicarle cosas a Zhao Feng. En resumen, Pure Spirit Sacred Water fue capaz de estabilizar las etapas divinas y purificar el poder divino, así como expulsar las impurezas del cuerpo. Los ojos de Zhao Feng brillaron cuando su actitud pasó de la indiferencia al interés extremo en el agua sagrada del espíritu puro. Si pudiera tomar un poco de agua sagrada del espíritu puro después de cada avance, podría estabilizar casi de inmediato su nivel de cultivo. Esto sería una gran ayuda para su desarrollo. Cada facción tiene su propio recurso único. El agua sagrada del espíritu puro de la raza espiritual es equivalente a los pozos de vida de la tierra sagrada de la vida, que no se encuentran en ningún otro lugar. Zhao Feng había desarrollado una comprensión aún más profunda de este tema. En verdad, la distribución del agua sagrada del espíritu puro originalmente iba a ser 5 años después, pero se movió hacia arriba, continuó Panao. Originalmente, el agua sagrada del espíritu puro se distribuía cada 10 años. Sin embargo, la distribución se había movido hacia arriba esta vez, y la razón probablemente era Zhao Feng. Zhao Feng se había convertido en un dios verdadero de rango 6 de una vez, lo que fue un salto demasiado grande. Además, Zhao Feng se había negado a convertirse en discípulo de los escalones superiores de la raza espiritual, y la raza espiritual temía que, sin un maestro, Zhao Feng tuviera tanta prisa por avanzar que su fundación terminaría inestable, desperdiciando su talento y potencial. Así, la distribución del agua sagrada del espíritu puro se movió hacia arriba. Pero debido a que se distribuía con anticipación, había menos lugares disponibles para la distribución. Zhao Feng asintió. La raza espiritual lo estaba tratando bastante bien. No en vano rechazó la invitación de la Tierra Sagrada Vida. No es de extrañar que todos estuvieran recluidos. Zhao Feng había ido a buscar a Condie y Yuan Long, pero también estaban recluidos. Me pregunto si alguna vez podré obtener agua sagrada del espíritu puro. Panao sacudió la cabeza y suspiró. Pure Spirit Sacred Water solo estaba destinado a los discípulos de la raza espiritual entre el rango 4 y el rango 7, pero Panao era solo un dios verdadero de rango 3. Ni siquiera tenía derecho a luchar por un lugar. Si te cultivas duro, definitivamente lo conseguirás. Zhao Feng le dio unas palmaditas a Panao en el hombro. Milímetros. Panao asintió con firmeza. Después de conversar durante un tiempo, se dio cuenta de que Zhao Feng era el mismo Zhao Feng. A pesar de que su estado había aumentado, todavía trataba a Panao con la misma actitud. Espero con ansias el día en que también entren en las filas de los discípulos centrales. Dijo Zhao Feng con seriedad y luego sacó varios tesoros de cultivo. Panao asintió con la cabeza.
Antes, no había estado muy motivado para cultivarse. Pero la sorprendente acción de Zhao Fen había iluminado su resolución, y actualmente estaba trabajando muy duro en el cultivo. Esto. Panao estaba tan emocionado que no sabía qué decir. Los tesoros de cultivo que Zhao Fen había sacado estaban destinados a los dioses verdaderos de rango 5 y superiores, e incluso los dioses verdaderos de rango 6 se beneficiarían enormemente de usarlos. Incluso un discípulo interno como él no podría obtener esos recursos. Los dos conversaron un poco más antes de ir por caminos separados. Panao tenía prisa por regresar y cultivarse mientras Zhao Fen planeaba echar un vistazo al salón de todos los espíritus de la raza espiritual. El All Spirit Hall era donde la raza espiritual almacenaba sus técnicas y habilidades. Ahora que era un dios antiguo, Zhao Fen aún no había encontrado una técnica adecuada para él. En el momento en que apareció un anciano guardián y le dijo a Zhao Fen que necesitaba intercambiar puntos de contribución por las técnicas de la raza espiritual. Zhao Fen había realizado misiones como discípulo de la periferia, por lo que estaba familiarizado con los puntos de contribución. ¿Cuántos puntos de contribución se necesitan para cambiar una técnica adecuada para un dios antiguo? Preguntó Zhao Fen para poder hacerse una idea de los costos. 100.000 a 200.000. Las palabras del anciano guardián le sacudieron la mente a Zhao Fen. Zhao Fen se fue inmediatamente. Los puntos de contribución que había acumulado como discípulo de la periferia solo ascendían a alrededor de 100. Aunque ahora era un discípulo central y podía obtener misiones de nivel superior que ofrecían más puntos de contribución, obtener más de 100.000 tomaría una cantidad increíble de tiempo. El All Spirit Hall tiene una técnica que cultiva los 5 elementos y puede permitir que uno entre en el nivel de Dios Señor. 500.000 puntos de contribución. Le dijo el anciano guardián a Zhao Fen cuando se iba. Una técnica que puede dejar que uno se abra paso en el nivel de Dios Señor, 500.000. Zhao Fen entendió instantáneamente y chasqueó la lengua. Finalmente entendió lo preciosa que era una técnica adecuada de cultivo del dios antiguo. Solo los ordinarios cuestan 100.000 puntos de contribución, pero solo traerían uno al rango 9 como máximo. Las técnicas que podían cultivarse hasta el nivel de Dios Señor eran prácticamente invaluables. No hay prisa. Acabo de entrar en el rango 7. Todavía tengo tiempo para encontrar una técnica, dijo Zhao Fen impotente. Al regresar a su residencia, activó el conjunto defensivo del palacio y entró en la dimensión de la túnica del espacio-tiempo. No tengo prisa por aumentar mi cultivo. Trabajemos para mejorar mi energía de intención. Zhao Fen se decidió. Tenía muchas intenciones. Los más fuertes fueron los 5 elementos, el rayo del viento y los intentos de espacio-tiempo. Entre sus intenciones, solo Metal, Lightning y Space habían alcanzado el nivel 5. El resto estaba en el nivel 4, mientras que su intención de tiempo estaba en realidad en la cima del nivel 2. Zhao Fen sacó muchos cristales de intención de 5 elementos para comprender la intención de 5 elementos mientras usaba la túnica de espacio-tiempo para cultivar la intención de espacio-tiempo. Eso fue comprensión interna. Externamente, Zhao Fen usó la sangre de la raza Aquilín de llama de sangre para fortalecer su línea de sangre del antiguo sol del demonio de sangre. Alrededor de 100 días después, Zhao Fen terminó su cultivo. La intención de los 5 elementos y la intención del rayo del viento se han elevado al nivel 5, mientras que mi intención del tiempo se ha elevado al nivel 3. Zhao Fen estaba bastante satisfecho con los resultados. Con los 5 elementos alcanzando el nivel 5, su fuerza recibió un impulso significativo. Por supuesto, sus energías de intención habían podido aumentar tan rápidamente principalmente porque su cultivo era simplemente demasiado alto. Desde que se había abierto paso, no había pasado mucho tiempo elevando los niveles de sus intenciones. Por ejemplo, si Zhao Fen eligiera comprender cualquier intención ordinaria, necesitaría solo unos pocos días para comprender los conceptos básicos. Hoy debería ser el día en que se distribuye el agua sagrada del espíritu puro. Zhao Fen salió de su palacio. Hermano Fen, finalmente saliste.
Hoy es el día en que se distribuirá el agua sagrada del espíritu puro. Zhao Yufei ya lo estaba esperando afuera. La pareja se fue a la plaza central de la región del discípulo central. 4 etapas de combate redondas se habían establecido en la plaza. Muchos discípulos de la raza espiritual se reunieron alrededor de cada uno. Mira, son Zhao Fen y Zhao Yufei. Tengo tanta envidia. Un hombre talentoso y una mujer hermosa. Es una combinación perfecta. La llegada de Zhao Fen y Zhao Yufei inmediatamente atrajo la atención de la multitud. Zhao Fen era el genio más brillante de la raza espiritual, mientras que Zhao Yufei era la belleza número 1 de la raza espiritual. También fue la discípula femenina más talentosa de la raza espiritual. Algunos discípulos internos eran extremadamente envidiosos y admiraban a esta pareja. Algunos de los discípulos centrales fuertes vieron a Zhao Fen con una mirada fría de hostilidad. Su fuerza es insondable. Solo el Dios verdadero Nuji y el Dios verdadero Zigan, las personas que habían luchado con Zhao Fen, lo trataban con profundo respeto. ¿Es Zhao Fen? El hermano mayor de Jin Wei, Jin Kun, lo miró fríamente. Quería encontrar la oportunidad de desafiar a Zhao Fen antes, pero Zhao Fen no había estado en casa. Y en este concurso por el agua sagrada del espíritu puro, su cultivo no era el mismo que el de Zhao Fen, por lo que no tendrían la oportunidad de luchar. Zhao Fen. Él fue el que se convirtió en un dios verdadero de rango 6 de una vez. Un joven guapo y con cara de hielo le lanzó a Zhao Fen una mirada apática. ¿Qué? Ancient God Ice Origin no está pensando en atacarlo, ¿verdad? Bromeó un dios antiguo de la raza espiritual de rango 7. Las otras personas en el área alzaron instantáneamente sus oídos. Ancient God Ice Origin fue el prodigio más fuerte de la última generación. Acababa de convertirse en un dios antiguo de rango 7, pero ya era capaz de derrotar a los dioses antiguos comunes de la raza espiritual. La raza espiritual había depositado grandes esperanzas en Ancient God Ice Origin, y anteriormente, había sido uno de los expertos con más posibilidades de obtener la mano de Zhao Yufei. Por desgracia, incluso alguien como Ancient God Ice Origin se encontró con la negativa contundente de Zhao Yufei. Ahora, el hombre que Zhao Yufei favorecía había entrado directamente en el rango 6 y se había convertido en el genio más fuerte en la historia de la raza espiritual. HMPH, todos los que están debajo del dios antiguo son una hormiga. Proclamó altivamente el origen del hielo del dios antiguo. Esta es realmente una facción de 5 estrellas. Hay al menos 10 dioses antiguos de rango 7 aquí. Zhao Fen examinó a los dioses antiguos de rango 7 alrededor de las 4 etapas de lucha. Estos dioses antiguos eran todos bastante jóvenes. La raza espiritual probablemente también tenía algunos dioses antiguos que ya no eran discípulos y, naturalmente, no tenían derecho a competir por el agua sagrada del espíritu puro. Maldición. Este niño nos está ignorando. En la etapa de dios del rango 6 verdadero, un joven Apish con un cuerpo grande y brazos gruesos se quejó. Zhao Fen era un dios verdadero de rango 6, pero cuando llegó, fue a examinar la etapa del dios antiguo de rango 7. Estos dioses verdaderos de rango 6 creían que Zhao Fen no los estaba tomando en serio. Poco tiempo después, más y más discípulos de la raza espiritual aparecieron en la plaza. Casi todos estaban aquí, con la única excepción de un número extremadamente pequeño de personas que estaban en misiones y no podían regresar. Esta distribución de Pure Spirit Sacred Water es temprana, por lo que la cantidad de lugares disponibles se ha reducido a la mitad. Hagamos lo mejor que podamos, una voz alta de repente sonó en el aire. Todos los presentes se callaron de inmediato. El anciano que supervisaba este concurso era un anciano de la raza espiritual prestigioso y respetado. También fue extremadamente fuerte. Por supuesto, el resto del escalón superior de la raza espiritual seguía viendo este concurso en secreto. Después de que termine este concurso, tengo otro asunto que anunciar. Proclamó solemnemente el anciano dios antiguo. La multitud instantáneamente comenzó a especular. No era un asunto menor si se anunciaba ante tantos discípulos de la raza espiritual.
Ahora, que comience el concurso de agua sagrada del espíritu puro, la multitud inmediatamente comenzó a zumbar con la charla, a todos les resultaba difícil contener su emoción. Sushi. 4 ancianos de repente se distribuyeron a las 4 etapas de lucha. Antes de que comenzaran las batallas, los participantes en cada etapa tenían que sortear. Ahora, comienza la batalla según el número que dibujaste. Cada persona tendrá que pelear con todos los demás. Al final, serás clasificado por el número de victorias. El anciano oficiante apenas había hablado cuando un joven Apish subió al escenario. ¿Quién es mi primer oponente? Date prisa y sube aquí. El joven escaneó a la multitud con ojos arrogantes mientras rugía. No pensé que Bao Yuan sería el número 1. Me pregunto quién es su oponente. Será un desastre para ellos. La multitud de abajo comenzó a conversar. Bao Yuan fue un pico de rango 6, uno de los competidores más fuertes en esta etapa. Swish. Zhao Fen apareció frente a Bao Yuan. La multitud se calló al instante. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.